por haber aceptado mi comunicación en este Congreso de AUDEM de 2022 y sobre todo por permitirme hacerlo a distancia. Me llamo María Elisa Alonso y soy profesora titular en la Universidad de La Lorena en Francia. Mis trabajos de investigación se centran en el papel de la mujer en los partidos políticos y sobre todo su presencia en los cuadros internos y en la estructura interna de los partidos políticos. Para este congreso presento una comunicación titulada El cuestionamiento de las mujeres en el espacio político. Una resistencia más allá del liderazgo, el caso de América Latina y España. Dos cuestiones son el eje articulador de esta presentación. Por un lado, cuáles son las principales expresiones de la misoginia política, sobre todo en lo que concierne al cuestionamiento del liderazgo femenino. Y segundo, cómo se enfrentan las mujeres a esta masculinización o esta concepción masculina del liderazgo político y el descrédito de todo lo que se considera femenino tradicionalmente por la sociedad. Para ello vamos a partir de una base teórica que empezó a trabajarse en los años 60 con Pitkin y que se desarrolló progresivamente con los años, sobre todo con los trabajos de Pippa Norris en los años 90 y posterior. Voy a ser muy breve en esta cuestión porque les dejaré el PowerPoint si lo quieren para consultar y pueden contactar conmigo cuando quieran. Al final del PowerPoint tienen mi email si quieren contactar conmigo. En este caso, lo que nos interesa solamente es lo que ella llama la representación simbólica. Vamos a poner un poco en perspectiva lo que es la representación descriptiva y la representación simbólica. La representación descriptiva es simplemente numérica, el estar. Las mujeres que están en política, independientemente si van a representar los intereses de las mujeres o no. Algo completamente cuantitativo. ¿Cuántas? Mientras que la representación simbólica es el hacer, el actuar, el defender los intereses de las mujeres. Hablamos de hacer cuando las feministas o mujeres que defienden los derechos y las libertades y los intereses de las mujeres tienen puestos de relevancia política y van a actuar en su vida política en defensa de las mujeres. Es decir, estar solamente numérica, independientemente si van a defender los intereses del partido o de las mujeres, y sustantiva, cuando actúan en defensa de las mujeres. La descriptiva, el estar, nos daría igual que fueran hombres o mujeres, porque realmente el género de la persona que ostenta el liderazgo es independiente. Por eso es tan importante la representación simbólica, porque no es cuestión de cuántas mujeres, sino de cuántas mujeres van a actuar en defensa de los derechos de lo femenino. Voy a hablar brevemente de la cuestión española y latinoamericana o del contexto porque no quiero extenderme excesivamente en este aspecto, puesto que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos nociones básicas sobre el sistema partidario de ambas regiones. En cuanto a los partidos españoles, vamos a tener en cuenta únicamente los partidos nacionales, aquellos que tienen representación nacional. Vamos a dejar fuera de nuestro análisis aquellos partidos nacionalistas o aquellos partidos que son autonómicos. De los partidos considerados nacionales, podemos decir que el clivaje que define estos partidos es el clivaje ideológico izquierda-derecha. Tenemos dos tipos de partidos, aquellos partidos tradicionales, el Partido Popular de derecha y el Partido Socialista de izquierda. Y por otro lado, los partidos nuevos o de nueva creación, pues Vox, que se creó en 2019, considerado derecha radical, Ciudadanos en 2014, centro derecha, y Unidas Podemos también 14 de izquierda. ¿Cuántos de estos partidos son dirigidos por mujeres? Pues dos. Y de hecho, los dos partidos nuevos, ¿no? Sobre todo los dos partidos creados en 2014. Pues Inés Arrimadas, Ciudadanos, y Yone Belarra por Unidas Podemos. ¿Qué puestos ocupan las mujeres en la vida política española? Pues sobre todo en el Poder Ejecutivo. Hay actualmente 14 ministras y 8 ministros hombres. En el Poder Legislativo, en el Parlamento, teniendo en cuenta que España tiene una ley de paridad en la que se estipula que no puede haber
menos de un 40% de representantes legislativos que no sean mujeres, es decir, una paridad de un 40%, no hemos llegado a la paridad del 50%. Y hay presidentas también en las comunidades autónomas y sobre todo las mujeres están muy presentes en todo lo que es la vida local, todo lo que es política de proximidad, asociaciones vecinales, ayuntamientos, este tipo de cuestiones. Este es un poco el mapa de las ministras españolas. Bueno, habría que cambiar Manuel Castells, que ya no es ministro de Universidades, sino que ha sido sustituido por Joan Subirats, pero el resto de los ministros y ministras son los mismos. Como estaba diciendo, hablamos de 14 mujeres en comparación con 8 hombres. En cuanto al Parlamento, se puede observar que la mayoría de los partidos importantes respetan esta paridad. Algunos partidos, de hecho Unidas Podemos y Ciudadanos, sobrepasan ligeramente la representación del 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. El PSOE 48%, Partido Popular 43% y bueno, Vox llega al 26%, ni siquiera respeta la ley de paridad española. Y en el Senado es un poco parecido. Si quieren consultar los datos en detalle, pueden consultar estas dos páginas de internet en el que se pueden ver estadísticas y se puede apreciar que sobre todo en los gobiernos del Partido Socialista donde aumentan el número de ministras nominadas en el gabinete ejecutivo. Las parlamentarias están bastante equilibradas, no fluctúan demasiado realmente. En cuanto a las comunidades autónomas, ¿cuántas mujeres son presidentas de comunidades autónomas en España? Pues 4, 3 del Partido Socialista y 1 del Partido Popular. Concha Andreu, La Rioja, María Chivite y Francina Armengol en Baleares del Partido Socialista y Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Es decir, 4 comunidades autónomas están presididas por mujeres únicamente. En cuanto a América Latina, bueno, pues los clivajes aquí en América Latina son diferentes. Podemos partir del clivaje ideológico que sigue también estando presente en América Latina, aunque de forma un poco más diluida que en España y en Europa. El clivaje religioso, del que no vamos a hablar en concreto porque no nos interesa, pero que cada vez es más importante, puesto que la aparición y el desarrollo exponencial de la Iglesia evangelista en América Latina está determinando realmente la política de la región, puesto que intervienen en política y en cierta forma aconsejan el voto de los electores. Tuvo una importancia sobre todo mayor en las últimas elecciones de Brasil, en el que el apoyo de las iglesias protestantes evangelistas a Jair Bolsonaro le dio la victoria en el país. Esto es muy importante para la cuestión femenina, puesto que las iglesias evangelistas tienen un corte ideológico muy conservador y se manifiestan en contra de la ley del aborto, por ejemplo, o de todos los derechos LGTBI o minorías sexuales. Así que bueno, el hecho de que ellos cada vez tengan más presencia es importante para la cuestión femenina y el liderazgo femenino realmente. Y otro clivaje, o no realmente un clivaje, pero una característica que define también la política latinoamericana es el nepotismo familiar, una especie como de herencia entre los políticos hombres y su familia femenina en concreto. Bueno, vamos a ver un poco ligeramente a continuación. Si observamos el mapa de América Latina, vemos que la mayoría de los países latinoamericanos tienen un gobierno de izquierda. En este mapa, que es de 2021, habría que añadir Colombia, que acaba de tener elecciones y que tiene un partido de izquierdas, acaba de ganar un gobierno de izquierdas, y Brasil no sabemos, las elecciones se aproximan, las encuestas dan como vencedor a Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, también de izquierdas, pero bueno, el clivaje izquierda-derecha está bastante presente y como vemos hay muchos gobiernos de izquierdas. En cuanto a lo que hablaba de la cuestión religiosa, no lo vamos a ver este vídeo, pero les aconsejo que lo vean. Es un vídeo de 2019, de noviembre de 2019, cuando tras las elecciones en Bolivia se sospecha que hay un fraude electoral y que la victoria de Evo Morales realmente es fraudulenta.
En esta situación, Jeanine Áñez es nombrada presidenta en funciones y bueno, durante unos meses es la presidenta de Bolivia. Jeanine Áñez, que es una representante importante de estas iglesias evangelistas y que llega al gobierno, llega al Ejecutivo, se presenta en la Casa Gubernamental con la Biblia de la mano y bueno, ella lo primero que dice es que la Biblia vuelve otra vez a Bolivia, al gobierno de Bolivia. Es una manifestación, en cierta forma, es un ejemplo de la importancia que están adquiriendo estas iglesias. Y en cuanto al nepotismo, les voy a poner dos ejemplos, veremos un tercero más adelante, pero dos ejemplos clave. Actualmente estamos oyendo las noticias, ¿no?, del intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es la mujer de Néstor Kirchner, que fue presidente de Argentina entre 2003 y 2007. Ella es como la heredera del legado político de su marido. Ella ha sido presidenta entre el 2007 y 2015. Lo mismo ocurre en Perú. Alberto Fujimori fue presidente en los años 90 de Perú y Keiko Fujimori fue candidata, su hija fue candidata a la presidencia de Perú en las últimas elecciones del 2021. Si vemos cuántas presidentas hay en América Latina en los últimos años, pues vamos a comparar 2 años, el 2016 y el 2020. Si observamos el 2016, vamos a encontrar una mujer presidenta, es Michelle Bachelet del Partido Socialista, y si vemos en 2020 pueden mirar y mirar y remirar y remirar, pero no van a encontrar ninguna. Esto muestra una clara debilidad de las mujeres en las altas esferas ejecutivas en América Latina. Muy pocas han llegado a ser presidentas de gobierno. En concreto, ¿cuántas mujeres presidentas ha habido en América Latina desde el 2000? Bueno, pues a estas 4 habría que añadir otras 2 que vamos a ver posteriormente. Pues tenemos Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica. Las 3 tenían un gobierno marcadamente de izquierdas. Cristina Kirchner en Argentina y Mireya Moscoso en Panamá. Cristina Kirchner del Partido Peronista es un movimiento que amalgama varias ideologías, y Mireya Moscoso de Panamá de un partido conservador. Dos nuevas presidentas podemos añadir a esta cuestión. Jeanine Áñez, presidenta en funciones en Bolivia entre 2019 y 2020, claramente conservadora, y la nueva recluta para el Ejecutivo latinoamericano, Xiomara Castro, de Honduras, que fue elegida a finales de 2021 y que tomó posesión en el 2022. Ella es una figura clave en esta cuestión del feminismo, puesto que tiene una conciencia feminista y sobre todo del ecofeminismo muy importante. Ha hecho de la defensa de las mujeres asesinadas en su país por razones de medio ambiente, porque defendían los derechos de las minorías indígenas y del medio ambiente, uno de los grandes caballos de Troya o de batallas de su próximo gobierno. Veremos qué da de sí este gobierno, pero tiene un claro, marcado feminismo, y además ella ha manifestado en numerosas ocasiones que va a defender los derechos de las mujeres indígenas en concreto. Xiomara Castro fue mujer de un antiguo presidente de Honduras, así que está un poco también en esta lógica del nepotismo familiar que marca la política latinoamericana. Si entramos en la cuestión de la masculinización del liderazgo político, este aspecto lo vamos a ver en todo el mundo en general, en España y en América Latina en particular. Hay una investigación que se ha realizado por la Universidad de Pompeu Fabra sobre qué se consideran rasgos masculinos y femeninos en la vida política. Se pregunta a diputadas españolas qué consideran ellas como rasgos de liderazgo, y ellas van a decir, ambición, competitividad, fuerte personalidad. Pero por otro lado les van a preguntar también cuáles son las cualidades que ellas creen que tienen, y van a decir justo lo contrario: compasión, afectividad, empatía. Es decir, que las propias diputadas o las propias personas que van a tener un liderazgo político
van a considerar el liderazgo como masculino y van a tener una percepción de ellas como femenina que no se corresponde a esa concepción o esa percepción subconsciente que tenemos del liderazgo político. Si las mujeres consideran el poder político como un espacio caracterizado como masculino, pues ¿qué medidas van a tomar ellas en consideración para ser tenidas en cuenta en el ámbito político? ¿Qué van a hacer ellas para crear su espacio y para conseguir la legitimidad que necesitan? ¿Qué es lo que hacen? Pues la mayoría de las mujeres van a adoptar un rol masculino. Es lo que se llama la masculinización de la política. Realmente van a adoptar esta masculinización a su propia identidad. Y por ende eso va a marcar su actividad en el aspecto político. Lo he puesto entre comillas, podríamos hablar de una misoginia aceptada por las propias mujeres, puesto que la mayoría, atención, no todas, puesto que el liderazgo político es masculino, pues nosotros vamos a entrar en este juego, vamos a masculinizarnos. ¿Por qué existe esta misoginia? ¿Cuáles son un poco estas características de esta misoginia, ¿no? Pues porque, en primer lugar, tradicionalmente se considera que lo femenino es algo del ámbito privado, es algo que se considera superficial y banal, vinculado a la familia, y se considera negativo y perjudiciales para dirigir algo o para tener un liderazgo. Yo les aconsejo que lean los trabajos de Patricia Centeno sobre un poco el vestir y el físico de las mujeres políticas, porque son bastante interesantes. Todo lo que se considera femenino se considera negativo y eso incluye la forma de vestir. Y por otro lado, los estereotipos de género están muy marcados. Las mujeres que quieren ser consideradas aptas para ocupar puestos de dirección y de liderazgo tienen que impulsar sus características masculinas. Y si no las tienen, pues tendrán que aprenderlas y adoptarlas. ¿Cuál es el resultado? El cuestionamiento de la propia identidad femenina. En esto juega un rol muy importante toda la sociedad, pero también lo que aprendemos, la cultura, que es lo que se nos transmite a través de la televisión, de las redes sociales, ¿no? Así que muchas mujeres van a adoptar esta masculinización. Incluso se va a criticar se va a banalizar la feminización de la política. Les pongo aquí un ejemplo. Esto es un artículo de una revista chilena en la que se ensalza el buen vestir de las mujeres de derechas y el mal vestir de las mujeres de izquierda. Es decir, que incluso el físico se banaliza, se feminiza y se critica. Por eso voy a centrar un poco esta comunicación en el poder de la imagen, ¿no? El ataque de las mujeres a través de su imagen, porque al final lo que vemos de una mujer política es lo que se transmite a través de la comunicación no verbal y sobre todo de la imagen. ¿Qué es lo que han hecho muchas mujeres? Han masculinizado su imagen para ser consideradas legítimas y sobre todo para afianzar su liderazgo. La primera, les he puesto un ejemplo de la importancia del físico, sobre todo en América Latina. Puse 3 ejemplos. Pues Evo Morales, cuya identidad indígena era prioritaria en la construcción de su liderazgo y se viste como un indígena. Hugo Chávez, que hace de su identidad venezolana, latinoamericana, próxima del comunismo cubano, uno de sus puntos fuertes de su gobierno, y le vemos un poco pues, con la boina un poco al estilo cubano, ¿no? Símbolos venezolanos. O Pedro Castillo, el presidente de Perú, que hace del gorro un símbolo, puesto que él se presenta como alguien del pueblo, llano. Entonces este gorro, que representa justamente a las clases populares, se convierte en un símbolo también político. La primera mujer que masculiniza su imagen fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando llegó al gobierno, el primer discurso que dio en el Parlamento, tenía una voz muy aguda. Y lo que le aconsejaron sus asistentes fue que
aprender a hablar de forma más grave, así que lo que hizo fue tomar clases para aprender a hablar como los hombres. De hecho, adoptó un físico bastante masculino e incluso se veía en su forma de vestir. Otra gran precursora de la masculinización política es Angela Merkel, que lo que hizo fue adaptar la vestimenta masculina a lo femenino, con un traje de chaqueta declinado en diferentes colores. Estas dos mujeres han sido un poco las grandes precursoras de esta masculinización de lo político, y Hillary Clinton también ha seguido un poco esta estela. Lo vamos a ver también en el caso de América Latina con Michelle Bachelet, por ejemplo, o con Dilma Rousseff. A pesar de que Michelle Bachelet dice que no tienes que vestirte de hombre ni llevar pantalones para ser considerada una líder competente, ella lo hace. De hecho, la vemos vestida un poco como Angela Merkel. Y bueno, lo mismo va a hacer Dilma Rousseff. Va a seguir un poco este tipo de cuestiones. Y bueno, les pongo el ejemplo de Elisa Carrió, que es una diputada argentina. La imagen de la izquierda presenta a Elisa Carrió durante el tiempo que fue diputada, y la imagen de la derecha es Elisa Carrió después de la jubilación. Vemos un poco la diferencia entre las dos imágenes. ¿Por qué se la pongo? Pues porque la segunda imagen, la imagen de la jubilación, fue muy criticada, y sobre todo durante meses y meses se habló del cambio radical de imagen. Es decir, que se banaliza todo, la política de la mujer o la mujer política está muy banalizada, y cuando se habla de ella se banaliza muchísimo. No se banaliza ahora, también se banalizaba antes. Durante el primer debate en el Parlamento español de la Segunda República para aprobar el derecho al voto de las mujeres, tanto los periodistas como los diputados se rieron mucho del debate de las mujeres. Un diputado español hablaba de cómo desde que las mujeres formaban parte del Parlamento, desde que Margarita Nelke, Victoria Klen y Clara Campoamor forman parte del Parlamento, los debates eran mucho más activos porque eran como gallinas debatiendo, gritándose entre sí, y que se había dinamizado, era mucho más divertido, ¿no? O los periodistas incluso se reían de ellas, y en sus artículos escribían que no se ponían ni siquiera ellas mismas de acuerdo, con lo cual desde el principio, desde que las mujeres tienen un ligero liderazgo político o empiezan a representar a las mujeres, son cuestionadas y son criticadas, y sobre todo son deslegitimizadas por cuestiones que no tienen nada que ver con la política. Y por último les hablo de Yolanda Díaz, que es, le he puesto en francés, ha sido un wok, luego lo cambio, es ministra de Trabajo actual, y Yolanda Díaz es muy criticada por su forma de vestir. De hecho, recientemente El Mundo ha sacado un artículo en el que critica su pelo y su ropa, viniendo a decir que bueno, no porque se haga las planchas y vista de Zara, sus políticas van a tener más éxito, y que está más preocupada por su físico que por sus políticas, lo que no es real. Pero bueno, muestra un poco esta tendencia a banalizar la actividad política de las mujeres. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Pues que, para empezar, es muy importante el concepto de femocracia. Hablamos de representación sustantiva. Feministas que lleguen a los ámbitos políticos, a altas esferas, que copen el liderazgo político, y que sean mujeres femeninas, y que no adopten un rol masculino ni masculinicen los roles. Y que, bueno, es verdad que en los últimos años las mujeres realmente han luchado contra esta masculinización, ¿no? Que el comportamiento de las mujeres se han adaptado a estas reglas, y que al final, bueno, diluye realmente estas diferencias. Y ya por último, si las mujeres adoptan el papel de los hombres y sus intereses en el espacio político, ¿qué cambia que haya mujeres que lideren los espacios políticos? Pues el objetivo es que las políticas integren las cuestiones relativas a las mujeres en el debate político y en los programas, y si no lo hacen, al final, que haya mujeres o no, su presencia no tiene ninguna trascendencia. Pues muchas gracias por su atención, y les dejo mi email por si quieren contactar conmigo. Muchas gracias.